El derbi más grande de Italia vuelve a la Champions League. Milan e Inter se enfrentan para el deleite deportivo de propios y extraños. Sin embargo, esta llave podría ser síntoma de la recuperación económica del calcio. Más allá del orgullo citadino, en esta semifinal hay mucho dinero en juego. Dinero en Juego, un podcast informativo que te mantendrá al tanto de las tendencias, movimientos y estrategias financieras que sustentan el deporte internacional, con Jesús Román. En el episodio anterior te contamos cómo llegan los proyectos deportivos detrás del Manchester City y el Real Madrid a las semifinales de la Champions 2023, en lo que seguro será recordada como una llave histórica para ambos equipos. Pero es momento ahora de hablar del otro cruce que promete y promete mucho: Internazionale de Milano contra el AC Milan. Un clásico entre los archirrivales de la ciudad del norte de Italia que ya se ha dado antes en Europa, pero nunca en una instancia como esta, y que medirá a dos proyectos deportivos que pasaron por una última década un tanto complicada, pero que hoy se encuentran más que a la altura de las circunstancias. Continuamos con la segunda parte de este episodio especial de Dinero en Juego en modo Champions. Así que acompáñanos para enterarte de todos los aspectos financieros que hoy hacen posible este gran choque de campeones de Europa. El Inter, un resurgir accidentado. Este mes de mayo se revive una semifinal de hace 2 décadas, con un clásico que no se veía desde la temporada 2002-2003 en competiciones de la UEFA. Y aunque el marcador histórico de este torneo favorece al conjunto rosonero con 2 victorias y 2 empates, los logros deportivos en los últimos años marcan un escenario bastante parejo que se podría llevar cualquiera. Entramos en tema hablando del Internazionale de Milano. Campeón de Champions en 3 ocasiones, reciente campeón de la Serie A en la temporada 2020-2021, algo que no hacía desde el triplete histórico obtenido en 2010, siendo campeones de la Serie A, la Copa Italia y la Champions League. Paradójicamente, el año más exitoso de la historia del Inter fue seguido de una crisis financiera impulsada por mala gestión interna del club, acompañada de una plantilla de jugadores con sueldos muy elevados para su infraestructura y un modelo económico condicionado por la sucesión de la familia Moratti, quienes fueron dueños del equipo por más de 45 años. Paradójicamente, el año más exitoso de la historia del Inter fue seguido de una crisis financiera impulsada por mala gestión interna del club. Este es otro ejemplo de un equipo que se endeuda para ganar la Champions. Con el peso de una plantilla de jugadores con sueldos muy elevados para su infraestructura y un modelo económico condicionado por la sucesión de la familia Moratti, dueños del equipo por más de 45 años, la crisis se fue acrecentando. Y fue así como en el 2013, el presidente y dueño Massimo Moratti decidió vender el equipo al multimillonario empresario de Indonesia, Erick Thohir, miembro de la familia copropietaria del grupo automovilístico Astra International y parte del consorcio dueño del equipo de la NBA, los Philadelphia 76ers, y del equipo de la MLS, el DC United. Thohir puso sobre la mesa 250 millones de euros para hacerse propietario del 70% del Inter. La idea del empresario asiático era clara: el Inter debía expandir su mercado. Y para eso, el magnate de Indonesia prometía abrir puestas importantes en Asia, captando fanáticos y patrocinadores importantes en un continente cada vez más interesado en el fútbol. Lo más interesante para muchos sería ver cómo este nuevo dueño impulsaría su plantilla de jugadores sin romper con el famoso fair play financiero, normativa de la UEFA que obliga a sus equipos a no invertir más dinero del que ganan, con el fin de regular a nuevos inversores que compren equipos y ofrezcan más dinero a los grandes jugadores, creando así un entorno desigual con la mayoría de los clubes europeos. Para este apartado, el club nombró a su leyenda Javier Zanetti como vicepresidente del Inter, jugador que se retiró de las canchas en 2014 y que sería el responsable de llevar el apartado deportivo de la institución hasta el 2016, aunque sigue ocupando el cargo hasta la fecha. A pesar de los esfuerzos, el Inter ya no parecía un proyecto tan interesante para las grandes estrellas del fútbol, quienes optaron por equipos de mejor presente y con mejores salarios, y que llevó a una época de 3 años en los que el club no ganó ningún título ni se clasificó a la Liga de Campeones. Esto, por supuesto, tuvo un impacto directo en los tifosi interistas, con el club registrando ventas de unos 35.000 abonados en su estadio en el año 2012, casi 31.000 en 2013 y 22.500 en 2014. Para ponerlo en perspectiva, el estadio Giuseppe Meazza cuenta con un aforo de 81.277 personas, y en esa época el club registraba un promedio de aforo por juego de 35.000 personas aproximadamente. Thohir mejoró los ingresos del club en un 21,6% para finales de 2015, lo que redujo las pérdidas de 140,4 millones de euros a poco más de 60 millones, pero el club seguía perdiendo mucho dinero. Y finalmente la decisión fue ceder el control a nuevos inversores. Es así como llega Sony, un grupo chino de distribución electrónica que en 2016 compró casi el 70% del Inter de Milán por unos 306 millones de dólares, reduciendo la participación de Thohir del 70 al 30%, y con la compra de las acciones restantes que aún poseía Massimo Moratti, que representaban el 29,49% del club, dejando el 0,4% restante en manos de diversos accionistas minoritarios.
De esta manera, las pérdidas económicas que atacaban al Inter se fueron reduciendo año tras año, reportando en 2018 pérdidas de 17,7 millones de euros. Deportivamente, el club reorganizó su política de fichajes, conformando una plantilla competitiva en Italia que fue llevando a mejores desempeños en Liga y Copa, consiguiendo la clasificación a la Champions nuevamente en la temporada 2018-2019. Aunque ese año quedaron eliminados en fase de grupos, ya el Inter volvía a tener presencia en la máxima competición europea, lo que genera ventas, atención y más inversores. En 2019, la firma Lion Rock Capital de Singapur compró el 31,5% de las acciones del conjunto italiano, operación que supuso la desinversión definitiva de Eric Thohir del proyecto. Este mismo año, la nueva directiva decide apostar por crear un departamento propio que gestione el marketing de su empresa, responsabilidad que para ese momento era de la empresa Infront. Y como muestra de que iban en serio, contrataron a Jaime Colás, quien se desempeñó como director de patrocinios del Real Madrid hasta ese momento. Con este movimiento, el Inter siguió afianzando su presencia en el mercado asiático, sector más lucrativo para el proyecto, mientras contaba con patrocinadores de renombre como Nike y Pirelli, las dos marcas más importantes no asiáticas que tenía el club. El proyecto fue en ascenso e incluso en 2021 el fondo de inversiones británicos BC Partners presentó una oferta de 750 millones de euros con deudas incluidas para hacerse con el equipo nerazzurro, propuesta que el grupo Sonin rechazó por considerar muy baja. Recordemos que Sonin entró al Inter en 2016 por 306 millones de euros. Como pasó con muchos clubes, los años de pandemia tuvieron un fuerte impacto en la economía del proyecto, registrando pérdidas de 488 millones de euros entre 2019 y 2022, por lo que a finales de ese año, el grupo chino finalmente se ha decidido por poner en venta el club y ha contratado al grupo Rain, banco que llevó las ventas del Chelsea y del Olympique de Lyon a empresarios estadounidenses, y a Goldman Sachs para gestionar el traspaso de las acciones. Hoy en día se rumora que Andrea Radrizzani, fundador del fondo Acer Ventures y actual dueño del Leeds United de Inglaterra, está preparando una oferta de 1.000 millones de euros para comprar al Inter. Una oferta que parece depender de que el grupo pueda vender al club inglés. Si esto es cierto, tal vez haya que recomendarle que se apresure a su propuesta, pues seguramente la oferta tendrá que subir si el Inter logra vencer al Milan en esta apasionante semifinal de Champions. El Milan, un proyecto sin norte. Pasamos ahora al vecino, el AC Milán. 7 veces campeón de la Copa Europa, el equipo rosonero pasó de una exitosa década de los 2000 con 3 finales de Champions jugadas y 2 ganadas, a un periodo de 16 años sin llegar a semifinales de un torneo en el que había sido protagonista recurrente en su historia, pero que en el que no participaba desde el 2013-14 hasta el 2021-2022. Para muchos, el declive del equipo tuvo un nombre y apellido: Silvio Berlusconi. 3 veces primer ministro de Italia y figura influyente de su país, Silvio Berlusconi compró el 52% de las acciones del Milan en febrero de 1986, en un momento de crisis para el club donde se especulaba incluso de la desaparición del mismo a partir de escándalos asociados a los amaños de partidos y deudas impagables. En el año 87 llegó el legendario Arrigo Sacchi y la época dorada de títulos y éxitos económicos comenzó. Sin embargo, ya para finales de los años 2000 y con la Champions ganada en 2007, el proyecto deportivo del club no parecía tener un norte. Al margen de las vinculaciones del equipo con el famoso Calciopoli a mediados de los 2000, los grandes jugadores no parecían tener recambio en la plantilla, y la política de fichajes se enfocaba en buscar jugadores económicos, aun cuando en los papeles había capital para invertir. Para el año 2011, la falta de un proyecto económico era evidente, y eso empezaría a afectar el desempeño deportivo. El Milan invirtió 46 millones de euros en fichajes que le permitieron ganar la Serie A y la Copa Italia, pero que le retornaron únicamente 26 millones de euros, lo que implicó el primer año de pérdida en mucho tiempo, y eso solo fue el comienzo. La temporada siguiente, la pérdida fue de 34 millones de euros, destacando la salida de Pirlo, Nesta, Gattuso y otros que fueron base de aquel equipo campeón de Europa que nunca se reinventó. También se fueron Ibrahimovic y Thiago Silva, dejando el equipo con una plantilla poco competitiva. A diferencia de sus vecinos nerazzurris, el éxito europeo del Milan lo mantuvo en el radar de marcas y patrocinios importantes, pero la falta de dirección deportiva y las pérdidas económicas fueron desinteresando al mundo financiero. Y en 2013, el equipo quedó eliminado en octavos de final para no volver a jugar la Champions por un largo tiempo. En la temporada 2015-2016, el equipo reportaría pérdidas de 50 millones de euros, y ya el Milan era sinónimo de resultados mediocres tanto dentro como fuera de la cancha, con un proyecto deportivo a la deriva y sin señales de interés por parte de Barbara Berlusconi, hija del magnate italiano y ahora encargada en la dirección del equipo. Finalmente, en el 2017, el AC Milan fue vendido al empresario chino Lee Jong-hong por 740 millones de euros, en lo que parecía una apuesta más del mercado asiático por dominar el deporte europeo. Esta vez, la inversión vino impulsada por el propio presidente de China, Xi Jinping, que buscaba consolidar estratégicamente a China como acreedor de activos destacados en los diferentes mercados internacionales y especialmente en el fútbol, como parte de un proyecto deportivo con proyecciones del país para 2050. A partir de esta iniciativa gubernamental,
Lee Jong-hong financió la compra del Milan a través de préstamos por más de 300 millones de euros del fondo de cobertura de los Estados Unidos Elliott Management Corporation, organismo que protegió su inversión con intereses de hasta el 11% y que estipuló que en caso de incumplimiento con los pagos, se haría con el control del club italiano como garantía irrevocable. Lee invirtió posteriormente 274 millones de euros en fichajes estelares que prometían corregir el rumbo del equipo, pero esto no ocurrió, pues el equipo seguía sin una idea deportiva que respaldara el proyecto. Y finalmente en 2018, el grupo estadounidense pasó a ser dueño del club por 400 millones de euros, como consecuencia de falta de los pagos en los préstamos del empresario chino. Ahora, como dueños del equipo casi por accidente, el fondo de cobertura debía planificar un proyecto financiero y deportivo que rindiera cuentas, sumando el Milan como uno de sus múltiples activos en su portafolio de inversión. La tarea no fue fácil, y de manera acertada los americanos optaron por contratar a Ivan Gazidis, exdirectivo del Arsenal inglés, como su nuevo CEO, encargado de caminar el rumbo del conjunto rosonero. Esto llevó a sumar a Paolo Maldini y Zvonimir Boban como directivos del apartado deportivo del club. Mientras que en el apartado del marketing, el final de la temporada 2018 registró más de 70 millones de euros procedentes de nuevos patrocinadores. Sin embargo, una investigación de la UEFA concluyó que el Milan había incumplido con el fair play financiero durante la gestión de Lee Jong-hong, gastando más dinero del que habían ingresado en los últimos años y castigando al equipo con una temporada sin poder jugar competiciones europeas, lo que significó perderse la Europa League, segunda máxima competición de clubes del fútbol en Europa, para la temporada 2019-2020. Este fue un llamado de atención para la dirección deportiva, que tuvo que replantearse por completo sus estrategias de fichajes, en orden de poder conseguir éxitos locales e internacionales. Asimismo, la oportunidad de reinvertir el Milan había sido tomada en serio, y una asociación con su rival, el Inter, ha derivado en la propuesta de la construcción de un nuevo estadio, lo que representará un gasto compartido de 1.200 millones de euros aproximadamente, con apertura estimada del estadio para 2027. Como es costumbre en Italia, el Milan y el Inter comparten el estadio que los tifosi milanistas llaman San Siro, pero ninguno de los dos clubes es dueño del complejo, pues es propiedad del gobierno local. Por esto, la inversión planteada para el nuevo estadio implica un alquiler de 90 años para los dos clubes y un potencial aumento de ganancias anuales para cada equipo de los 40 millones que se perciben actualmente a unos potenciales 100 millones de euros. Asimismo, el Milan ha decidido seguir apostando en grande, y en 2021 creó su propia compañía de medios llamada D-Studios, con el objetivo de potenciar su imagen y presencia en los mercados globales. Lo último de esta historia de traspasos de los clubes de Milano fue la compra del Milan por el fondo estadounidense Redbird Capital, por 1.200 millones de euros, operación en la que también participan la franquicia deportiva Yankee Global Enterprises, la dueña de los New York Yankees, e incluso LeBron James, y sumando el conjunto italiano al Liverpool inglés, al Toulouse de Francia y a los Boston Red Sox de la MLB, entre las inversiones deportivas del fondo americano. Esta venta representó un éxito para el fondo Elliott Management, pues su inversión total al club fue de 740 millones de euros, dejando una ganancia de 500 millones. No parece casualidad que todo esto ocurra al final de una temporada 2021-2022 en la que el Milan volvió a ser campeón del Scudetto por primera vez en 10 años y con una clasificación a la semifinal de la Champions después de 16 años. Sin duda que estos dos grandes de Italia han pasado por una última década complicada, pero por suerte para todos, las circunstancias se han alineado para que veamos el clásico de la Madonina con unas expectativas enormes y un escenario inmejorable. Solo queda que me cuentes en los comentarios qué proyecto deportivo te ha gustado más y quién de estos 4 semifinalistas levantará la orejona de este 2023. Sin importar el resultado, podemos afirmar que hay mucho dinero en juego. Yo soy Jesús Román, gracias por estar del otro lado y será hasta el próximo partido.